Cáceres, quien es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, candidato a PhD de Economía y Máster en Economía de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos, 1985, especialista en finanzas de la Escuela de Negocios de Wharton School, de ese mismo organismo, magíster en Economía, Escolatina, programa de graduado, Universidad de Chile, 1980. Participó en 1997 como investigador asociado en el proyecto de evaluación del marco institucional de la educación media técnica profesional, Ministerio de Educación, y entre 1996 y 1997 en el proyecto de la Red Alfa, Gestión Económica Administrativa y de Desarrollo Patrimonial de las Universidades, que contó con la colaboración de diversas universidades iberoamericanas. Actualmente se desempeña como vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile. El señor Carlos Cáceres expondrá ejemplos prácticos de análisis institucional y sugerencias para trabajo en red. Bien, buenos días. Dos cosas me gustaría aclarar. Lo primero es que la mitad de lo que se dijo no es cierto. Además que no soy vicerrector de la Chile, vicerrector de Asuntos Económicos. Y lo otro es que me gustaría que me aclaren cuánto es el tiempo, porque de acuerdo al programa yo tendría que haber terminado la presentación. Lo que pasa es que, como usted dice, hoy día, el día de ayer, en las mesas de trabajo quedaron unos grupos pendientes. Está bien, pero ¿cuánto es el tiempo? Son aproximadamente 45 minutos. Ya. ¿Sí? Con el mismo tiempo ya. Está bien. No, es que para no afectar el grupo que viene. El almuerzo que El almuerzo, sí. Bien. A ver, yo lo que voy a hacer es una presentación que está basada en experiencias que tienen algún vínculo con análisis institucional, pero yo no he trabajado en análisis institucional y no soy experto en análisis institucional, sino que he tenido vínculos, relación. Entendió que lo había dicho era mentira, dile que lo que tu presentación era. Dile eso. Bien, por eso que digo experiencias en análisis institucional. Entonces la agenda es primero un entendimiento de buenas prácticas y luego comentar buenas prácticas en análisis institucional basadas en experiencias de universidades estatales y universidades privadas. Por buenas prácticas en análisis institucional yo entiendo experiencias exitosas en el logro de los propósitos, ¿no? Cualquiera sean los propósitos que se propongan alcanzar, que siguen mejores procesos o procedimientos de acuerdo a principios, metodologías. O sea, esto no es azar, sino que hay un método, ¿de acuerdo? Persiguen calidad, eficiencia en el logro de los objetivos, satisfacción de usuarios, ¿verdad? Responden a una necesidad y lo logran. Son referencias o modelos a seguir, son ejecutadas por profesionales calificados, especializados, tienen respaldo en evidencias susceptibles de ser comprobadas. O sea, ¿cuál es la experiencia que he tenido yo cuando uno escucha hablar de buenas experiencias? Es que en general, y esto es una opinión personal, no se cumplen, ¿verdad?, estas condiciones. Uno escucha hablar de muy buenas experiencias, pero a veces son como autorreferencias. O sea, lo que falta, en mi opinión, para calificar algo que sea realmente una buena experiencia es la capacidad de chequear si efectivamente se han logrado los propósitos exitosos. De lo contrario, cualquier directivo, cualquier persona, ¿verdad?, puede hacer referencia a una experiencia y decir, bueno, esto yo lo hice y fue una buena experiencia. Lo que yo creo
que nos falta acá en Chile es masas críticas, de tal manera de exponernos a críticas, así como los académicos lo hacen, ¿verdad?, cuando escriben un paper. Yo creo que lo que falta en Chile es formar masas críticas, de tal manera de asegurar algunas buenas prácticas en análisis institucional. Entonces, en cada una de las diapos voy a ir mencionando un elemento en el cual yo creo que debiera haber buenas prácticas y cómo están. Lo primero es, ¿cuál es la mejor práctica respecto de estructura organizacional? ¿Dónde debiéramos ubicar análisis institucional? ¿Debiera depender del rector? ¿Debiera depender del prorector? En caso de que exista prorector, ¿debiera depender de un vicerrector? ¿No? Yo partí con una idea y, producto de la experiencia, me he convencido de que donde cumpla mejor el objetivo y estén las condiciones que aseguren mejores prácticas. ¿Por qué lo digo? Porque, dado que en Chile no se ha profesionalizado la gestión universitaria, entonces esto es muy cambiante. Se cambia el rector y cambia la estructura en la práctica, la estructura organizacional. Algo que puede ser muy importante en un momento dado con un rector, ¿no? Si asume un rector, no cambia la estructura, puede que la ignore. Entonces, para mí existe como una estructura formal y una estructura, ¿verdad?, informal. Y me he convencido de que no tiene mucho sentido discutir dónde ubicar análisis institucional en la estructura organizacional, sino lo importante es que funcione. Déjenme contar una experiencia. En la Chile, cuando se crearon estas unidades, Ricardo comenzó con este tema, ¿verdad?, el mes por ahí para el 99, ¿no? Los fondos concursables. Entonces, en algún momento la discusión fue si le hacíamos caso a las primeras misiones de los gringos, ¿verdad?, cuando nos decían tienen que ir hacia las oficinas de investigación institucional. Se comenzó la primera misión, ¿verdad? Y luego se bajó el perfil a un análisis institucional que era instalar el tema. Entonces, la pregunta era, ¿dónde se instalaba en la Universidad de Chile? Y yo veía que estaba muy frío a nivel del rector de la Universidad de Chile, a nivel del prorector, y finalmente terminó análisis institucional en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Y eso es una aberración. No debiera, o sea, si uno lee cualquier texto, no debiera estar ahí. Pero, dadas las condiciones, cómo operaba la Chile, yo tenía la convicción de que ahí iba a funcionar mejor. En otra universidad puede que dependa del prorector, dependa del rector, etc. Lo importante, ¿verdad?, es que funcione. Ahora, claro, la recomendación es, mire, mientras más alto, mejor, ¿verdad?, porque apoya el cerebro de la universidad, etc., etc. Pero también me he ido convenciendo de que a veces todo lo que depende del rector no funciona. Todo lo que depende directamente, ¿verdad?, salga de las vicerrectorías, etc. Pero si uno recarga mucho la dependencia del rector, entonces la práctica no funciona. Pero el rector no está haciendo un monitoreo y no tiene por qué estar haciéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera afirmación. Para definir la estructura organizacional, lo clave es qué nos proponemos en análisis institucional, y eso es definir bien los propósitos. Luego, ¿cómo lo logramos? Eso define la estrategia de análisis institucional. ¿Cómo nos organizamos entonces? Finalmente la estructura. Ahora, esto es lo mismo que yo creo que hay que seguir en la red. En mi opinión, el proyecto del convenio marco está muy abierto. O sea, el Ministerio inyecta recursos a un proyecto que está por definirse, está súper abierto. Y yo lo que creo es que... Lo que yo creo es que en la red hay que entregar unos lineamientos respecto de qué se propone alcanzar como directrices, ¿no?, la estrategia de cómo lograrlo y luego cómo organizarse, cuál es el mandato, etcétera, etcétera. Al final voy a volver sobre este tema. Otra buena práctica, yo creo, es
tender gradualmente hacia investigación institucional. Yo creo que todavía no estamos en condiciones de lograrlo en Chile, y probablemente en América Latina también estemos muy distantes. Pero yo creo que hay que tender más hacia la parte de análisis de investigación. La fase más primaria es una unidad de estadística, recopilan información, validan la información, difunden la información internamente hacia el ministerio. Bueno, primero, yo creo que como primera fase, esto hay que hacerlo bien. Siendo la primera fase, en mi opinión, queda mucho por hacer hoy día. Hay algunas universidades que lo están haciendo muy bien, que ya superaron esta etapa. Hay otras universidades en que todavía están, yo creo que están en la etapa preliminar. Si uno va a las facultades, le dicen, en la unidad de análisis institucional hay problemas. Si uno le crea la unidad de análisis institucional, le dicen, esta es la información oficial. Pero lo cierto es que algo está fallando, o la información no está validada, o hay un problema de comunicación. Esto es varias universidades, ¿no? Un paso más adelante es la unidad de estudios, en que hay indicadores, no te sigue, yo hablo de indicadores líderes, porque quien ya lo han dicho, lo dijo Ricardo esta mañana, luego lo dijo Oscar, o sea, esto de empapelarse con indicadores no sirve, ¿no? Uno se marea con muchos indicadores. La unidad de estudio focalizada en eficiencia interna, eficiencia externa. Hay un paper de Emil Salmi que es muy bueno, ¿verdad? Hace una revisión de los indicadores a nivel internacional, tanto de eficiencia interna como eficiencia externa e indicadores de calidad. Claramente esta es una etapa más avanzada que la unidad de estadística. En otros casos se confunde con unidad de proyectos, con unidad de seguimiento, donde se hace seguimiento de los programas, seguimiento del plan estratégico, análisis de entorno, etc. En otros casos apunta hacia unidad de calidad que apoya el mejoramiento continuo en calidad de gestión, y finalmente lo que debería ser como análisis institucional, y después investigación institucional, la etapa última, que es una investigación aplicada con cierto rigor metodológico. Yo no digo que alcancemos esa etapa de investigación, pero lo que he hecho de menos en las unidades de análisis institucional es que hagan análisis. Pero un análisis riguroso. Para hacer un análisis riguroso se requiere una buena formación y además se requiere buena información. Información, formación, metodología. ¿De acuerdo? Entonces, las universidades en Chile, yo creo que algunas unidades de análisis institucional están en este extremo y probablemente haya muy pocas que estén apuntando hacia análisis institucional. Mi opinión, esto debería ser como los focos de análisis institucional. Algo que mencionó Oscar en la presentación, y yo estoy muy de acuerdo, es que el director de análisis institucional puede ser un agente de cambio en la universidad. Él empleó el mismo término, no que si somos de la misma facultad, pero nos pusimos de acuerdo. O sea, yo creo que la caja de herramientas de gestión no está en las vicerrectorías académicas. La experiencia que yo he tenido es que en las vicerrectorías de asuntos académicos no hay una caja de herramientas de gestión. ¿Dónde está la caja de herramientas? Está siempre, o generalmente está en las vicerrectorías de administración y finanzas. Pero la caja de herramientas de gestión financiera está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la caja de herramientas de gestión universitaria que integre la academia y que integre, ¿verdad?, la parte económica de análisis, etc.? No está. Porque uno no va a confiar, ¿verdad?, en la parte económica, que es un seco económico, y la parte académica hay debilidades. Entonces aquí hay un espacio como para que el director de análisis institucional asuma este rol como agente de cambio. Hay un problema frecuente en las universidades que denomino ignorancia compartida. Esto es omitir el análisis institucional de los temas relevantes. Yo tengo la convicción de que hay espacio, ¿verdad?, como para llenar la agenda de temas muy relevantes en términos de
análisis institucional. Pero a veces los directores no se atreven a poner los temas en la agenda, porque el rector no tiene una directriz clara, o porque hay tensiones con el disertor académico, el disertor de investigación, el disertor económico, etc. Entonces yo creo que hay espacio aquí para que el director de análisis institucional se anticipe y diga, estos son los temas relevantes, aquí hay que hacer análisis institucional, que van más allá del ámbito económico, insisto, y del ámbito académico, es la integración. Pero a veces no lo hacemos porque no queremos asumir las consecuencias. A veces es mejor ignorar el problema, aunque intuitivamente sabemos que existe, pero es mejor ignorarlo, porque desde el momento en que lo abrimos, lo planteamos, o sea, queda en evidencia la segunda fase de qué hacer, dado que tenemos explícitamente un problema. En cambio, si lo ignoro, entonces nadie me pasa la cuenta. ¿De acuerdo? Pero si abro la caja de Pandora y digo, estos son los temas, aquí hay un diagnóstico que lo hizo análisis institucional, la fase siguiente es, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Y si el rector no está dispuesto a tomar decisiones, entonces, aun cuando no se lo diga el director de análisis institucional, la agenda es sobre temas irrelevantes o vuelvo a una oficina de estadística. Esa es la mejor evidencia, y ahí está la evidencia a nivel de la universidad. Nuevos desafíos en análisis institucional, ¿no? con la gente que viene. La agenda actual, insisto, la etapa previa, proveedor de indicadores. Yo he hablado con algunos directores o profesionales o analistas de análisis institucional y me impresiona cómo se autodefinen como proveedor de indicadores. Yo proveo de indicadores. Ese es mi rol. Y dependiendo del estado de la universidad, probablemente tenga mucho valor agregado cumplir esa función, pero no se puede quedar en esa etapa básica. El segundo tema que ocupa la agenda actual es apagar incendios. O sea, así como no hay una instancia donde esté esta caja de herramientas de análisis, de gestión, por el sesgo de economía o de la parte académica, entonces análisis institucional es como un bolsillo payaso. O sea, si hay un problema, entonces acudimos a análisis institucional. Bueno, eso se da en varias universidades. Otra fase es estudios descriptivos. Descriptivo es describir. Y para mí, describir es un análisis de ascensor. Subió la tasa, bajó la tasa, subió la tasa, bajó la tasa. Subió el indicador, bajó el indicador, subió, bajó. Eso es análisis de ascensor. O sea, estoy describiendo, me lo estoy explicando. Si no paso a la fase de explicar, no conozco las causas. Solamente describo. Entonces, esa también es una etapa primaria. O sea, no te sigue etapa primaria, primaria, primaria. O sea, esto es un avance. Pero yo creo que hay que pasar a la fase de estudios que expliquen y que realmente sean verdad prospectivos. Que entreguen herramientas realmente para la gestión, para la toma de decisión. Un análisis descriptivo no entrega herramientas. Un análisis explicativo sí lo entrega. Lo otro es que, dado el modelo centrado en la demanda, financiamiento de la demanda, el foco ha sido generación de ingresos. ¿Cuánto cobramos? Bueno, aranceles, un análisis comparado de aranceles por carrera, la universidad al lado está cobrando más, tratemos de cobrar más. ¿Cuánta es la capacidad que tienen nuestros alumnos? ¿No? Y sobre esa base fijamos el arancel. ¿Alguien tiene un estudio sobre realmente los determinantes de los aranceles? Yo hago clases en un curso en la Facultad de Economía, que es un curso de gestión en instituciones de educación superior. O sea, es un magíster de política pública, una mención, ¿verdad?, de educación, y hay un curso de gestión de universidades. Y me doy cuenta de que hay un problema serio, ¿verdad?, porque el foco es tratar de fijar
aranceles discrecionalmente, pero no existe como un modelo o una aproximación a detectar cuál es la racionalidad en la fijación de aranceles. El tema es muy relevante. Chile tiene los aranceles más altos del mundo. Entonces la pregunta es, si Chile tiene los aranceles más altos del mundo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los determinantes? ¿Quién hace el estudio? La agencia institucional. Uno dice, bueno, las privadas pueden lucrar, entonces fijan aranceles altos, pero eso no es un buen argumento. Estamos hablando de universidades estatales, universidades Cruz. Pero esa ha sido como parte de la agenda actual. La agenda que viene cambia el foco desde financiamiento de la demanda a financiamiento de la oferta. Y el foco, por lo tanto, es costeo de carreras. Costeo basado en actividades. Determinación de cuáles son los subsidios cruzados. El Ministerio de Educación no va a inyectar recursos de libre disponibilidad. Pero si uno le dice, mira, el departamento de química gasta 100 unidades monetarias. El departamento de física gasta 150 unidades monetarias. O sea, eso del costo, esos son presupuestos asignados, ¿verdad?, por los departamentos. Pero lo que se requiere es pasar algo que ya en la primera misión, me acuerdo que del Banco Mundial, el año 1997-98, cuando se estaba discutiendo el primer préstamo con el Banco Mundial, me acuerdo que la misión, que tenían como 10 especialistas, vino uno de Irlanda y decía, mire, este tema se viene, el costeo de carrera basado en actividad. Y nos olvidamos de eso, porque el modelo estaba financiado por el lado de la demanda, el voucher. Entonces, ahora cambia el escenario, por lo tanto este es el foco. Las unidades de análisis institucional trabajan con indicadores, entre ellos indicadores de productos por unidad de hora contratada, ¿no? Eso es productividad. ¿Cuál es la productividad en docencia de pregrado? ¿Cuál es la productividad de docencia en posgrado? ¿Cuál es la productividad en investigación? ¿Cuál es la productividad en innovación? Trabajamos con productividad. Entonces, si calculamos el inverso de la productividad, 1 sobre la productividad, ya tenemos requerimientos técnicos. Requerimientos técnicos. O sea, simplemente el inverso de la productividad son los requerimientos técnicos por unidad de producto. Si lo multiplicamos por el costo, tenemos el costeo del producto. Bueno, eso no se hace en Chile. No hay estudios, pero son incipientes. Esto requiere de mucho trabajo metodológico. No se trata de que alguien diga, mira, sí, yo hice un estudio de costeo avanzado en actividad y no lo presenté, ¿verdad? No me expuse a la crítica. Yo creo que hay que hacerlo. Eso se viene. Si no lo hacen ustedes, el Ministerio de Educación lo va a hacer. Y como están las cosas en el Ministerio de Educación, esto va a ser una improvisación. O sea, es una improvisación del Ministerio de Educación y que posteriormente las universidades afectadas van a reclamar, y al reclamar se termina, ¿verdad?, en una negociación por universidad con el Ministerio de Educación. Cuesta hacer clases de políticas públicas a los alumnos que uno está formando en este contexto. Entonces, uno, si quiere avanzar en la agenda, yo creo que esto es clave. Este es un tema para la red. Michael Meadow lo hizo en la Universidad de Delaware con un estudio comparado de costos de docencia. Escribió un paper y lo publicó en una revista especializada. O sea, se puso a la crítica y después hay un seguimiento de eso. La agenda que viene, costo-efectividad. O sea, es clave esto. El Ministerio de Educación ha inyectado recursos para distintos programas de apoyo a los estudiantes, entre ellos propedéuticos, PASE y otros. Las universidades tienen múltiples programas de apoyo a los estudiantes. Y las universidades se definen, algunas universidades no selectivas se definen como inclusivas. Entonces dice, mira, yo recibo estudiantes en promedio, tienen
450 puntos, los estudiantes que ingresan a una universidad, 500 puntos, en una universidad no selectiva. Entonces dice, sí, no soy selectivo, ¿verdad? Porque nuestra universidad es inclusiva. Yo no tengo tan claro si es inclusiva ex ante o lo justifica ex post. O sea, una definición es ¿cuáles son los estudiantes? ¿Cuál es el perfil de ingreso de los estudiantes que quiero tener? Porque hasta ahora el foco ha sido el perfil de egreso. El Ministerio de Educación se ha tirado, claro, la preocupación por el perfil de egreso y tiene toda la razón. La CNA, el criterio de evaluación, realiza el perfil de ingreso, modelo educativo que contribuye, tributa, ¿verdad?, a lograr un perfil de ingreso. La pregunta es, ¿el perfil de ingreso es residual? ¿Cualquiera puede ser perfil de ingreso? Si yo quiero formar un estudiante de astronomía, lo quiero transformar en un astrónomo de muy alto nivel, define el perfil de ingreso, todo el que tributa, ¿verdad?, para alcanzar el perfil de ingreso. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuál es el piso para aceptarlo? Si digo, soy una universidad inclusiva, no defino el perfil de ingreso, puede recibir a cualquier estudiante, sin filtro, universidad para todos. Si es así, hasta yo lo creería en la medida en que me convenzan de que hay una innovación, como decía Oscar, tal que me transforme a alguien que no tiene las competencias, las habilidades, los conocimientos, me lo transforme en un buen astrónomo. Tendría que ser, pero fantástica la innovación. Pero no solamente le tendría que decir quién innova, sino que le tendría que someter al juicio de pares, de manera que uno diga si pasó el filtro. ¿Verdad? La CNA está avanzando un poco en esa línea. Entonces, corta efectividad de estos programas de inclusión. O todas las innovaciones. Está muy bien lo que dijo Oscar. Tenemos en la Facultad de Economía de Chile, tenemos un centro que lo dirige Oscar. Está muy bien. Y trabaja con mucha gente. Pero es muy importante el estudio de costo-efectividad. Costo-efectividad. Bueno. El assessment, evaluación integral. Esto se viene, ¿verdad? Se viene con fuerza. El problema, nuevamente, es que las vicerrectorías, que lo debieran hacer las vicerrectorías académicas, no lo hacen. O no siempre tienen los instrumentos, ¿verdad?, como para hacerlo. O, por último, son juez y parte. Quien instaló el modelo educativo lo evalúa. Y hay un sesgo, ¿verdad?, de tal manera que la evaluación puede resultar bien, pero hay un problema de evaluación integral. Hay aquí espacio, ¿verdad?, para que análisis institucional lo cubra, ¿verdad?, o lo apoye. Y finalmente, análisis de indicadores de impacto de inclusión con el medio. Yo soy muy crítico de esto, pero en la CNA, con los criterios de acreditación en vinculación con el medio, le pide al presidente del comité de pares que se pronuncie si la universidad tiene políticas de vinculación con el medio, si tiene instrumentos, si tiene indicadores, si estos indicadores son de impacto. Es muy difícil tener indicadores de impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el grupo de control? El impacto es eso. De lo contrario serían indicadores de resultados o una aproximación. Yo creo que hacia allá debiéramos tender. Pero aquí hay un problema de que una agencia de calidad como la CNA tiene que tener una retroalimentación. Esa retroalimentación que la dan los rectores, la dan los vicerrectores académicos, los económicos, o hay espacio para análisis institucional. Nuevamente yo creo que sí lo hay. ¿De acuerdo? Otra buena práctica es proveer evidencia sistemática y transversal. Yo creo que le asigno la mayor importancia a las unidades o direcciones de análisis institucional en la formación del plan estratégico, de parte del diagnóstico. Yo he estado en reuniones en que se definen metas, objetivos, y alguien se echa hacia atrás, ¿verdad?, en una sesión de directorio y dice, yo creo que nos podríamos proponer ser una de las universidades que esté entre las 100 mejores del mundo. Eso me ha ocurrido en una universidad estatal
hace pocos años. Entonces, dirigiendo un taller, me dijeron, como meta, el plan estratégico, debemos estar entre las 100 universidades del mundo. Y uno dice, ¿dónde está, ¿verdad?, análisis institucional que le dice, ¿verdad?, a ese directivo, oiga, estamos hoy en el lugar 800. ¿Cómo en 5 años vamos a pasar del lugar 800 al lugar 100 en el ranking mundial? O sea, si lo dice el directivo es porque, como decía Oscar, no dialoga con el análisis institucional. Y lo segundo es que el análisis institucional no tiene el liderazgo, ¿verdad?, como para plantearlo en una reunión. Entonces, yo creo que en la fase de elaboración del plan estratégico esto es clave. Se definen políticas, se definen instrumentos, se definen los instrumentos que se aplican, ¿verdad?, para lograr evidencia de aplicación y resultados. Y esto retroalimenta. Este es el circuito. Uno va este es mejoramiento continuo. Uno va mejorando las políticas, conociendo la experiencia de la aplicación de instrumentos, los resultados, ¿verdad? Esto es. ¿Cuál es el rol de análisis institucional? Yo creo que el mayor valor agregado está acá, en proveer evidencia de aplicación, de seguimiento, de resultados, de evaluación de resultados. Yo estaba en universidades en que el vicerrector académico implementa una innovación y dice, esto lo hice fantástico, se autoevalúa y dice, lo que hice fue fantástico. Se organizan congresos como este, ¿verdad?, mejores prácticas, pero son autorreferencias. Yo creo que es importante avanzar hacia un análisis crítico. Si no hay un análisis crítico, no podemos aprender, no podemos retroalimentar. No hay mejoramiento. En la misma dirección, contribuir a profesionalizar la planificación y gestión. En algunas universidades, análisis institucional depende de planificación, está integrado con planificación, con desarrollo. Entonces tenemos el proceso de planificación, ejecución, evaluación, resultado, retroalimentación. Nótese, a nivel de ejecución, análisis institucional, registra acciones. Y algo muy importante en la evaluación de resultados, monitorea, mide con indicadores líderes, no con 80 indicadores. Se calculan brechas entre lo deseado y lo ejecutado. Se buscan explicaciones plausibles de los resultados. Por eso es que es importante pasar desde la provisión de indicadores al análisis descriptivo y luego al análisis explicativo, ¿no? Y finalmente se evalúan impactos. Esto es fantástico. O sea, lo que acaba de decir Oscar, eso es central. En la Facultad de Economía, y lamento que Oscar no esté, pero no se tiene que retirar, la mitad de la facultad está feliz con el centro. La otra mitad dice, ¿y cuál es la evaluación? ¿Cuál es el costo de efectividad? Esto no es barato. Entonces, se corre el riesgo de que si uno lo evalúa sistemáticamente, en algún momento desaparezca. Y desaparezca algo que lo está haciendo bien, pero no tiene evaluación. Y se corrigen acciones y se adoptan decisiones. O sea, aquí está la contribución de análisis institucional a la planificación y a profesionalizar la planificación. Algunas recomendaciones, no me puedo extender por la hora, para mejorar. Transforme sus conversaciones de pasillo y catarsis, que en todas las universidades existe. Un buen análisis sería cuántas horas destina la universidad a las conversaciones de pasillo y de catarsis. Claro, porque debería ser el primer tema de análisis institucional, medir, cuantificar. Si usted no convierte estas conversaciones de pasillo y catarsis en análisis institucional, no está avanzando. Es parte, ¿verdad?, de la catarsis. Se requieren indicadores de proceso, indicadores de resultados, datos duros, seguimiento. Esto supone conocimiento, competencias, saber escribir y persuadir. Si uno sabe escribir y lo deja, eso va a un escritorio X y duerme eternamente ahí. O sea, análisis institucional yo exigiría capacidad, ¿verdad?, como para analítica, saber escribir
y además persuadir como agente de cambio. Diseña una estrategia efectiva de análisis institucional para combatir el síndrome de ignorancia compartida, el avestruz. Haga la agenda, propóngala. Llegue a la junta directiva, llegue al consejo superior, convenza al rector, convenza al equipo directivo. Internalice el análisis institucional en todos los ámbitos y niveles de la universidad, no solamente en la administración central. Cuando uno trabaja en la administración central, yo sé que les tiene muchas horas, esfuerzos, pero cuando uno visita las unidades académicas, nota que a veces el esfuerzo no está llegando, la estrategia no está llegando a las unidades académicas. Y a veces, si uno está encerrado entre cuatro paredes en las unidades de análisis institucional, no va a la facultad, ¿no? Uno dice, lo estamos haciendo muy bien, pero en la práctica hay una brecha muy grande. Entonces, hay que internalizar el análisis institucional en todos los ámbitos. Esto no significa que todas las unidades académicas tengan que tener análisis institucional, obvio, pero sí tiene que trabajar en forma articulada. Perfeccione su personal en buenas prácticas de análisis institucional. En mis tiempos, yo soy del tiempo de la máquina de escribir, del correo. Entonces, me acuerdo cuando iba a la facultad a buscar un libro por una revista, encontrar la revista de hace como un año atrás, en el mejor de los casos. Hoy día está todo en internet. Chile además es una economía abierta. Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Estamos avanzando en internet. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si uno quiere ser competitivo en el análisis institucional, tiene que ser competitivo a nivel global. No a nivel de la región, no a nivel de un grupo de regiones o a nivel del país. Y por lo tanto, referencias, pero está en el cubo, está la Asociación de Investigación de Universidades de Investigación Institucional. Pero entre tantas, lo que yo hago es visitar los sitios web de las universidades de alta reputación. Créanme que no me puse de acuerdo nuevamente con Oscar, pero traía la referencia de las universidades de California. Revisen el informe de accountability de las universidades estatales en California y es pero fantástico. O sea, 13, 15 capítulos, pero ahí está la metodología, ahí están los resultados, critiquen el informe. En Chile no ocurre eso. Los informes de accountability son informes promocionales, son informes de cuentas que hace el rector. Entonces, falta profesionalismo ahí. O sea, un informe de accountability de verdad es riguroso en la información, riguroso en la metodología, se expone al juicio rector. Otras recomendaciones: indicadores líderes y sistemáticos. No empapele las paredes con base de datos, indicadores no relevantes. Me asusta lo que vi en la red, que dice gran base de datos. Se lo dije a Marco. Me asusta eso. O sea, hay recursos públicos para una red. Yo creo que no está definido todavía cuál es el producto de la red. No está definido cuál es la estrategia. No está definido cuáles son las directrices. No está definido cuál es el mandato. No está definido cómo va a operar. Pero sí está definido que queremos una gran base de datos. Y el riesgo es para que empapelemos las paredes con base de datos. Lo que se requiere es estudios como este de la Universidad de Delaware, estudio de productividad, estudio de costeo. Eso les va a servir para negociar mejor con el Ministerio de Educación las platas que ahora ya no van al voucher por el lado de la demanda, sino que van a la institución y sirven para tener una posición común. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad?, en materia de la red. Análisis comparado, un continuum benchmarking, o sea, lo que acabas presentando, Ricardo. Eso es clave. Es clave. Aun cuando no le gusta al rector, eso es clave. Análisis y el benchmarking a nivel de carreras, no solamente institucional, sino que a nivel de carreras. Déjenme decir una cosa. La Facultad de Economía no tiene acreditada la carrera de Ingeniería Comercial. No está acreditada.
Y para nosotros es clave la comparación que hacemos con las universidades que están en nuestro segmento. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos cierta productividad, ¿cómo lo están haciendo los vecinos del segmento? En ese sentido, más que los informes de la CNA, nos ayuda el benchmarking. Eso es lo que nos ayuda. Y no solamente el benchmarking interno, porque nuestro más cercano competidor es de la universidad privada, que es la Universidad Católica. Nosotros somos una universidad estatal. Entonces, nos tenemos que ir al benchmarking de la Universidad de Sao Paulo, universidades públicas de América Latina en este ámbito. Bueno, nos costó 5 años obtener la acreditación internacional, en que solamente un 2% de las universidades están acreditadas por esa agencia. Y eso es sobre la base de benchmarking. Análisis compartido, público y expuesto a la crítica de pares. Conozco unidades de análisis institucional, varias universidades, en que se escribe un informe, no se pone fecha, no se pone documento número 1, número 2, número 3, para identificar si es una secuencia, si es sistemático. Lo conoce el rector, lo conoce el vicerrector, lo conoce el director, no lo conoce la comunidad, no lo conocen los pares, no se somete a crítica. Esta es una debilidad. No van a crecer mientras no haya exposición a la crítica. Avanzar en informe de rendición de cuentas riguroso y sistemático. La experiencia de la Universidad del Estado de California. Contribuir a mejorar los informes de autoevaluación. Esto es más difícil, porque los informes de autoevaluación hay mucho de gatopardismo, mucho de maquillaje. Salimos bien parados en la foto, en general, de los informes de autoevaluación. Ahí hay una debilidad a nivel de la metodología del CNA. Pero un buen informe de autoevaluación debe tener mucho sustento en lo que haga análisis institucional. Pero eso no se da, es más difícil para pedirlo. En síntesis, buenas prácticas parciales de análisis institucional puede haber en varias universidades o en diferentes estadios de desarrollo. No he querido mencionar universidades porque yo trabajo en esto, yo trabajo con distintas universidades, me he pedido autorización, ¿verdad?, como para citarla, y puede haber sido injusto haber citado algunas buenas prácticas de algunas universidades en circunstancias que no conozco todo el sistema. Pasó la fase de instalación de unidades de análisis institucional. La fase de instalación era el proveedor de información, quien valida la información, la difunde, la oficina de estadística. Pasó eso. Es más que una oficina de estadística y de estudio de bajo impacto. Asuma mayores desafíos y sea efectivo en el apoyo a la toma de decisiones de la alta dirección de unidades académicas. La red puede ser una oportunidad para promover, generar, compartir buenas prácticas, lo cual requiere avanzar hacia la profesionalización sobre la base de estándares internacionales. Cuando yo asumí como vicerrector de la Universidad de Concepción, yo asumí a los 35 años como vicerrector económico de la Universidad de Concepción. Y a los 35 años, bueno, tenía 10 años como académico. Entonces, mi conocimiento de la universidad era haber estudiado en los Chile, haber estudiado en Pensilvania, haber estudiado y haber hecho clases en la Universidad de Concepción. Y nada más. Y de un día para otro me veo sentado en el sillón de vicerrector de Asuntos Económicos. La pregunta es, ¿dónde recibí mi formación para ejercer el cargo? Esto fue el año 90. ¿Quién me formó? Nadie me formó. No había un magíster, no estaba el curso que dicto hoy en la Chile de gestión. No había. Y un día me encontré con Marco Poyerek, el ex vicerrector de la Universidad Católica, y le pregunté, porque él también estudió, sacó su maestría en Stanford, y le digo, ¿cómo te formaste? Y él me dio un par de indicaciones de congresos y no paré de asistir a los congresos. Sistemáticamente iba a los congresos en Concepción y luego en la Chile. O sea, me hice mi agenda y me formé afuera, no internamente. No podría haberme formado internamente. Hoy día usted tiene más opciones internamente, pero en mi tiempo era prácticamente economía semiabierta. Hoy día es abierta, por lo tanto, las referencias tienen que ser, ¿verdad?, hacia afuera. Se me acabó. Eso es.